la Cámara de Senadores, sin avisar, agua va. Por ahí hay un senador palero del Partido Verde, que no hay que olvidar que el Partido Verde primero salió con el partido más conservador de México, que era el PAN. Pues cuando no le convino, se alió con el PRI. Y cuando no le convino, ahora es de izquierda, con Morena. Bueno, un senador ahí que nadie lo conoce, ni me acuerdo de su nombre, propone, con la reforma del Poder Judicial que se estuvo discutiendo, que se discutió y nunca se habló de que había que ampliarle el periodo en el cargo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces llega este senador, mete eso, y después salen los diputados del PRI por conducto de Claudia Ruiz Massieu, que la verdad me dio pena ajena escuchar lo que dijo. Ay, nos lo mandaron muy rápido y votamos, pero no sabíamos por qué estábamos votando. Oye, eso es el pretexto más idiota que he conocido. A ella le conozco varias, pero esta, bárbaro. Votamos, pero no sabíamos por qué votamos. Hubiera votado en contra, ¿no? El hecho es que entonces aprueba el Senado que dentro de la reforma del Poder Judicial se extienda el periodo de 4 a 6 años del presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo que ha armado un lío. Y por el otro lado, pues está la ley que hemos considerado, el padrón de telefonía, para que la gente tenga a fuerzas que presentar sus datos biométricos. ¿Con cuál quieres empezar? Con la primera, Eduardo, con lo que el senador de Verde Ecologista, que se llama Raúl Bolaños, ¿no? Ese. Está escrito, está publicado en la página del Senado, mete, después de haberse aprobado, por supuesto, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación por parte de los senadores, que ahí tienen sus firmas también, inmediatamente también mete un anexo, ¿no?, por llamarlo de esa manera, este senador, y hace esta propuesta. Hace la propuesta de que no solamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su vez presidente del Consejo de la Judicatura sea ampliado su periodo de 4 años a más 2 años, 6 años para que concluya su periodo. También a todos los consejeros de la Judicatura Federal, Eduardo, ¿no? Y ahí está, en esa parte, no solamente es el presidente, también a todos los consejeros de la Judicatura Federal. ¿Cuál es el pretexto del senador? El pretexto es de que se está dando una reforma al Poder Judicial de la Federación, pues ellos, al ampliarse todo este periodo, deberían, por supuesto, de alguna manera, en cierto aspecto, también garantizar todo este proceso de transformación del Poder Judicial de la Federación. Es el primer elemento que él argumenta dentro de su petición en ese sentido. Y la firma... Bueno, más que para hacer un poco de memoria, supuestamente el presidente de la Suprema Corte no debe terminar la teoría detrás de que fueran 4 años, es para que no se empalmara un sexenio presidencial con un sexenio del presidente de la Suprema Corte. Lo que están haciendo ahora con esta aprobación es casi prolongarle el mandato al señor Saldívar Lelo de la Rea, para que el próximo, pues también venga con el próximo presidente de la República, para que se pongan de acuerdo, ¿no? Pues podría ser esa la visión, no lo sé, Eduardo. El hecho es de que, en principio, hay un artículo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prácticamente te lo prohíbe. Dice, en principio, que debe ser solamente un periodo por 4 años. Punto. O sea que la ley va en contra de la Constitución, es inválida. La propuesta que está haciendo el senador, sí, va en contra de la Constitución, absolutamente. De alguna manera es inconstitucional. No sé por qué razones la metió. Dice, insisto, que para que se dé más certeza y confianza, por supuesto, en todo el proceso de transición, del cambio que se está dando en el Poder Judicial. ¿Cuál es? ¿Que no hay certeza? A ver qué alega. No sé, Eduardo, mi palabra es la certeza. Eso es lo que yo entiendo, lo que él quiere plantear en ese ámbito, y con eso se daría una buena transformación. Lo cierto es que cuando están las leyes escritas y hay un acuerdo por todos los senadores en esta parte, y que viene de una reforma constitucional, estas reformas a la ley orgánica, pues se deben de aplicar en un momento determinado, pero siempre y cuando no estén en contra de la Constitución. Esta propuesta, aunque lo apruebe el Congreso, no puede tener validez porque va en contra de un artículo constitucional. Un artículo constitucional. Ahí lo que tendrían que hacer en un momento determinado, partidos políticos, por ejemplo, presentar una acción de inconstitucionalidad en ese sentido. Ahora, el día de ayer también el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado diciendo que por el momento, pues en términos generales, no se va a pronunciar hasta que no esté vigente, y eso también tiene la razón.
hasta que no esté vigente tendrá un pronunciamiento el propio Consejo. Si ese asunto llega a conocerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de los ministros, la obligación del presidente tendría que excusarse para no estar presente en la sesión, por ejemplo. Claro, él no puede ser materia de la discusión y votar en ella, ¿no? Efectivamente, entonces bajo ese contexto no podría él participar y eso también la ley lo establece, ¿no? A ver, yo soy mal pensado, Venus y Mónica. Esto es un intento más de que el Poder Judicial quede otra vez, como durante casi toda la historia de México ha ocurrido, supeditado al Poder Ejecutivo. Mónica. Creo que sí. No es porque es una cuestión formal, sino es una cuestión de práctica política, más bien de lógica y de cultura política, porque estamos acostumbrados a una división de poderes y de hecho en realidad ya existen 4 poderes: el judicial, el legislativo, el ejecutivo y el electoral, que debería considerarse un 4º poder. Pero la idea de centralización política del presidente va más en términos de prácticas y de que la legislación lo facilite, pero que de manera formal permanezca esta separación, aparentemente. Para mí es un secretario de justicia, en fin. Sí, yo creo que también con esto se deja ver que hay buenos términos entre la presidencia y la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No tendría nada de malo, no hay por qué escandalizarse. Qué bueno que estén en buenos términos. No se trata que estén peleados. Claro, no se trata que estén peleados. Lo que sí no me parece correcto y es abiertamente inconstitucional es que este artículo transitorio que se propuso de último minuto y que los priistas votaron y que algunos panistas votaron y que algunos perredistas votaron, porque ahora están diciendo, ay, nos engañaron, ay, nos dijeron, ay, no, es que parecen descerebrados. Totalmente. Por eso están desprestigiados estos políticos. Sí, o sea, ahí se ve que van a su trabajo con una frivolidad espantosa. ¿Cómo puede uno confiar en senadores de la oposición así? Bueno, no todos, algunos sí se opusieron desde el principio, pero los que votaron por esto y que después digan lo que dijeron, no tiene excusa, no tiene desperdicio, es de risa. Pero sí, está bien y es sano que los poderes, en un esquema de división de poderes, tengan acuerdos, se lleven bien, existan coincidencias, pero no a este punto de quererse saltar la Constitución con un artículo transitorio que se metió de último momento. Bueno, esto es uno. A ver, ¿quieres redondear este tema, Bernardino? Sí, nada más 2 cosas rápidamente, Eduardo. Dice el Poder Judicial que no es propuesta de ellos, eso que también lo menciona, no es propuesta de ellos, así no participaron en la elaboración de ese proyecto de ley, que es un punto muy importante. Y la ley orgánica, la propia ley orgánica que está aprobándose en principio, señala en su artículo 12 inclusive que el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia es por 4 años. O sea, repite lo que dice la Constitución, pero posteriormente es cuando se presenta esta adición, sí, el artículo transitorio por parte del senador, señalando esta característica que debe ser más 2 años, y eso pues obviamente en técnica, por decirlo así, contraviene el sentido de lo que se está haciendo con la reforma constitucional, con lo que es la propia Constitución actualmente y con lo que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Corte. En la fracción de Morena se dice, se comenta y se rumora que la instrucción llegó de Palacio Nacional, así de fácil. Y déjame agregar una cosa muy importante. A favor. Mande, Venus. Quiero agregar una cosa muy rápida. Esto puede sentar un muy mal precedente, porque si se puede ampliar así el mandato de la presidencia de la Suprema Corte, se podría así, por un transitorio en una ley ordinaria, ampliar otros mandatos. No se puede ampliar porque una ley no tiene primacía sobre la Constitución. Sí, claro. Hay que entender esto. Pero el intento no está... Pero el intento es muy peligroso, ¿eh? A ver, bueno, y está el otro tema, mi querido Bernardino, el de los datos biométricos que quieren que todos los que usemos telefonía celular nos quieren obligar a dárselo a las compañías que nos dan el servicio de celular, y ya todo el mundo está protestando, porque esto además creo que va en contra de mi derecho a la privacidad, ¿no? A la privacidad, Eduardo, el derecho a tu intimidad, por supuesto, a que no puede ser, pues obviamente privado de tus pertenencias o molestado, en pocas palabras, de tus pertenencias, de tu propiedad, un artículo del 16 constitucional que lo señala así, y a la protección de los datos personales, que es fundamental.
Esto pues sin duda es violatorio desde mi punto de vista de la Constitución. Imagínate que tengas en principio la tecnología de las empresas para poder sacarte el iris del ojo, copiártelo, no sé, es primero una tecnología. En datos biométricos inclusive se habla también hasta de las venas de las manos. Bien, la gran pregunta es, ¿quién nos va a garantizar que no se le va a dar un mal uso a nuestros datos? ¿El gobierno? ¿Una empresa? Pues yo no confío ni en la una ni en la otra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.